Los perros ladraban como nunca antes, y entonces lo vi. No caminaba como un animal, no sonaba como uno. Aquella noche entendí que algo más vive entre nosotros. Siempre he creído que los pueblos guardan secretos que la ciudad jamás entendería. Vivo en las afueras de un pequeño pueblo en Chihuahua, un lugar rodeado de montes áridos, matorrales y extensiones de tierra que parecen no tener fin. Aquí la vida es tranquila, o al menos eso creía hasta hace unos meses. Mi casa está aislada, apenas una construcción de adobe y ladrillo que heredé de mis abuelos. Alrededor tengo un pequeño corral para animales, unas cuantas cabras, gallinas y 2 perros que siempre me han acompañado, Sombra y Tigre. Eran perros valientes, acostumbrados a ahuyentar coyotes y a ladrar a cualquier desconocido que se acercara. Pero lo que ocurrió esas noches fue distinto. Desde hace un par de semanas, los perros del pueblo se comportaban raro. No solo los míos, sino todos. Cada noche, en cuanto caía la oscuridad, comenzaban a ladrar sin parar, como si algo merodeara en los alrededores. Sus ladridos no eran normales, tenían un tono de miedo, como si algo mucho más grande los acechara. Al principio pensé que serían lobos. No es tan común, pero de vez en cuando bajan de la sierra buscando comida. Sin embargo, la gente empezó a comentar que no habían visto huellas de lobo ni de coyote. Solo escuchaban ruidos, pasos pesados, jadeos fuertes que parecían resonar en la noche. Yo trataba de no darle importancia, pero con cada noche que pasaba, mi intriga y mi temor crecían. La noche en que todo ocurrió, la recuerdo perfectamente. El cielo estaba oscuro, apenas iluminado por una luna menguante. Mis perros estaban inquietos desde temprano. Caminaban de un lado a otro con las orejas erguidas, olfateando el aire, gruñendo como si algo invisible los rodeara. Eran casi las 2 de la mañana cuando me desperté sobresaltado. Escuché un ruido fuerte en el corral, como si algo hubiera tirado una de las tablas de madera. Me levanté de inmediato, tomé la linterna y la escopeta que siempre guardo junto a la cama por precaución. El silencio de la madrugada se interrumpía solo con el jadeo agitado de mis perros. Pero había algo más, algo que me heló la sangre. Escuché un respirar profundo, pesado, como si un animal enorme estuviera escondido ahí afuera. Caminé despacio hasta la puerta, intentando no hacer ruido. Abrí con cuidado y enfoqué la linterna hacia el corral. Al principio no vi nada, solo las sombras alargadas de los matorrales moviéndose con el viento. Pero entonces lo escuché. Unos pasos pesados, lentos, avanzaban entre la tierra seca. No era el trote ágil de un perro, ni el caminar cuidadoso de un hombre. Era algo distinto. Cada pisada hacía crujir la grava con una fuerza que me erizó la piel. ¿Quién anda ahí?, grité con voz temblorosa, aunque sabía que probablemente nadie respondería. Y fue entonces cuando la luz de mi linterna se tapó con eso. A unos 15 metros de mí, junto al corral, estaba una figura que jamás olvidaré. Medía casi 2 metros, quizá más. Tenía el cuerpo erguido, como un hombre, pero el hocico largo y alargado como el de un perro salvaje. Sus ojos brillaban con un reflejo amarillento que me atravesó el alma. No se movía como un animal cualquiera, no estaba en 4 patas, sino de pie, erguido, observándome con una calma antinatural. Su pecho subía y bajaba con cada respiración profunda, y de vez en cuando dejaba escapar un gruñido bajo que me helaba la sangre. Mi mano temblaba sosteniendo la linterna. Por un momento pensé en disparar, pero algo en mi interior me decía que ni la escopeta me serviría contra eso. El silencio se volvió insoportable. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el jadeo de la criatura.
Entonces, como si hubiera sentido mi miedo, di un paso hacia mí. Los perros comenzaron a ladrar con desesperación, pero no se acercaban. Al contrario, retrocedieron con el rabo entre las patas. Eso fue lo que más me aterró. Ni sombra ni tigre, que nunca se echaban atrás, se atrevieron a enfrentarlo. Yo retrocedí hacia mi casa, sin quitarle la luz de encima. Cada paso que daba hacia atrás, la cosa lo replicaba hacia adelante, acercándose poco a poco. Cuando estuve a unos metros de la puerta, corrí y me metí adentro, cerrando con todas mis fuerzas. Apenas había echado el cerrojo cuando un golpe brutal sacudió la madera. Esa cosa, había llegado hasta mi puerta y la estaba golpeando. El sonido fue horrible, garras arañando la madera, como si intentara destrozarla para entrar. Escuchaba su gruñido cada vez más fuerte, mezclado con un jadeo profundo. Me quedé pegado a la pared, con la escopeta en las manos, apuntando hacia la entrada, esperando a que en cualquier momento atravesara la puerta. Después de unos minutos que me parecieron eternos, el ruido cesó. Solo quedó el silencio y el retumbar de mi propio corazón. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la silla, con el arma lista, esperando que en cualquier momento volviera. Al amanecer, con el primer rayo del sol, me atreví a salir. La puerta estaba marcada con arañazos profundos, tan hondos que ni un machete hubiera dejado señales así. El corral estaba abierto y una de las cabras había desaparecido. Durante los días siguientes, el pueblo entero estuvo inquieto. Varios vecinos comentaron que habían escuchado cosas similares, pasos en la noche, gruñidos, aullidos que no parecían de ningún animal conocido. Algunos hablaban de brujas, otros de un hombre lobo, y otros más decían que quizás era un nahual. Yo no sabía qué pensar. Lo único cierto era que lo que vi no era un perro. Semanas después, cuando todo parecía calmarse, decidí acompañar a unos amigos que iban de cacería. Nos internamos unos 15 kilómetros hacia el monte, lejos del pueblo. Ahí, en medio de la tierra seca, encontramos algo que me devolvió el miedo como la primera noche. Huellas profundas en la tierra, enormes, similares a las de un lobo, pero con una forma extraña, como si fueran de alguien que caminaba en dos patas. Junto a esas huellas encontramos restos de ropa desgarrada, manchada con algo que no quiero recordar. En ese momento lo supe. Lo que vi aquella noche seguía ahí afuera, y lo peor es que quizá alguna vez fue humano. Los días siguientes a aquel primer encuentro fueron tensos. Mis perros, Sombra y Tigre, seguían inquietos, mirando hacia el monte como si algo los llamara. Yo dormía con un ojo abierto y la escopeta junto a la cama, repasando cada detalle de lo que había visto. La segunda noche, estaba decidido a no dejarme sorprender. Salí al corral con linterna y machete, dispuesto a enfrentar cualquier cosa. El aire estaba pesado y frío, más de lo que es normal para esas noches en Chihuahua. La oscuridad parecía moverse a mi alrededor, y los animales del corral permanecían inquietos, olfateando el aire. Fue entonces cuando escuché los pasos, al principio suaves, pero luego más pesados, como si alguien arrastrara los pies mientras se acercaba. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a mantenerme firme. Apunté con la linterna hacia el origen del sonido. Mi respiración se volvió superficial. Ahí estaba, la misma figura de pie, erguida, con un hocico largo y ojos que brillaban con la penumbra. Esta vez la criatura parecía más consciente de mi presencia, más amenazante. Mis piernas temblaban, pero no podía quedarme ahí. Retrocedí lentamente hacia la puerta de la casa. Cada paso que daba, sentía la vibración del suelo bajo sus patas, como si el aire mismo se moviera con ella. Los perros comenzaron a gruñir y a ladrar, pero no se acercaban, sabían que no podían enfrentarlo.
Llegué a la puerta y cerré con fuerza, escuchando cómo esa cosa golpeaba la madera, dejando marcas profundas que aún hoy puedo recordar con claridad. Gruñía, jadeaba y por momentos parecía reírse, un sonido gutural que me helaba la sangre. Me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a dormir. Cada sombra, cada ruido del viento, cada crujido de la madera, me parecía el avance de la criatura hacia mí. Cuando finalmente salió el sol, salí al corral y encontré los estragos. El portón arañado, la tierra removida y mis animales más nerviosos que nunca. Sabía que esto no había sido un simple accidente. Lo que había estado ahí no era un perro ni ningún animal que conociera. Durante semanas evitaba salir de noche. Caminaba solo con la linterna y machete cuando era estrictamente necesario, y no dejaba que nadie más se acercara al corral después del atardecer. Los vecinos comentaban haber escuchado cosas similares, gruñidos, jadeos, pasos pesados en la noche, y algunos incluso afirmaban haber visto la figura al borde de la carretera o entre los matorrales. Un día decidí explorar un poco más lejos. Caminé unos 15 kilómetros desde el pueblo, siguiendo senderos de animales y rastros en la tierra. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo entender que la criatura no se limitaba a mi casa. Huellas enormes, profundas, demasiado grandes para cualquier lobo, humano o perro. Junto a las huellas, restos de ropa humana desgarrada. El miedo se me apoderó por completo. La criatura no solo era enorme y fuerte, había atacado a alguien y sabía que seguía suelto. Esa noche regresé corriendo al pueblo sin mirar atrás, con la certeza de que jamás estaría completamente a salvo. Lo que vi no era un perro, lo que vi aquella noche cambió para siempre mi forma de entender la realidad. Después de aquel primer encuentro, nada volvió a ser igual. Cada noche me despertaba con el mismo temor. Escuchar pasos pesados alrededor de la casa, jadeos profundos que no podían ser de un perro normal, y esos gruñidos guturales que penetraban el silencio como cuchillas. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. La primera noche, tras asegurar la puerta con todas las cerraduras y revisar que no hubieran huecos en las ventanas, me quedé sentado en la sala, con la linterna en una mano y la escopeta en la otra. Mis perros, Sombra y Tigre, se acurrucaron a mis pies, temblando de miedo. La sensación de que algo me observaba era insoportable. El viento soplaba suave, pero traía consigo un olor extraño, húmedo, que nunca antes había percibido. Mezcla de tierra mojada, pelo quemado y un leve rastro de carne podrida. Me levanté y caminé hasta la ventana del patio trasero. Ahí, entre las sombras, vi un movimiento rápido. Apunté con la linterna y lo que apareció frente a mí hizo que me quedara sin aliento. La misma figura de 2 metros, de postura erguida, con el hocico alargado y unos ojos amarillentos que brillaban como faroles en la oscuridad. No ladró, no corrió hacia mí, simplemente me observó, quieto, con una calma que me hizo sentir una mezcla de miedo y terror absoluto. Mi respiración se volvió agitada. Cada segundo que pasaba parecía eterno. De repente, los perros comenzaron a ladrar como nunca antes los había escuchado. Sombra y Tigre retrocedieron, temblando pero manteniendo sus gruñidos. Era la primera vez que veía a mis perros realmente asustados de algo. La criatura dio un paso hacia adelante. Sus garras dejaron marcas profundas en la tierra del corral. Sus movimientos eran fluidos y aterradores, pero al mismo tiempo extremadamente humanos. Podía sentir la fuerza de cada pisada, el temblor del suelo bajo su peso. No podía quedarme ahí. Retrocedí lentamente hacia la puerta de la casa. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que se iba a salir del pecho. Cuando llegué, cerré de golpe la puerta, aseguré todas las cerraduras, pero no fue suficiente. El golpe en la puerta fue brutal. Garras enormes volvieron a arañar la madera, y así estuvo toda la noche. Estuvo igual que las noches anteriores. Durante los días siguientes, intenté recopilar información de los vecinos.
Algunos contaban haber escuchado jadeos profundos y pasos, lo mismo que las otras noches anteriores, pero no daban información más exacta. Hasta que un vecino, que había sido cazador toda su vida, me explicó que nunca había visto algo así. Si fuera un lobo normal o un coyote, lo verías moverse en 4 patas, rápido, silencioso. Esto camina como un hombre y tiene fuerza de bestia, no es normal. Yo mismo comencé a notar señales cada vez más aterradoras. Huellas profundas en la tierra, ramas rotas, arbustos doblados y un olor intenso a pelo quemado y carne podrida que me seguía en el patio. Incluso en los días soleados sentía que algo me observaba desde lejos, escondido entre los matorrales. Una noche decidí enfrentar mi miedo. Salí con la linterna y la escopeta, caminando despacio por el corral y alrededor de la casa. Mis perros estaban a mi lado, nerviosos pero acompañándome. Avancé unos metros y lo vi otra vez. La misma criatura, inmóvil, observándome. Esta vez no huyó, no ladró ni gruñó. Solo me miró con esos ojos amarillentos penetrantes. Era como si supiera todo lo que pensaba, todo lo que temía. La sensación de terror era tan intensa que mis piernas comenzaban a temblar. Cuando finalmente llegué a la puerta y la cerré, respiré aliviado, pero sabía que no había terminado. Esa cosa estaba ahí afuera, acechándome y esperándome. Semanas habían pasado desde aquel primer encuentro. La criatura no volvió a acercarse a mi casa, pero no podía quitarme la sensación de que estaba ahí afuera, acechando, observando cada movimiento que hacía. Los ladridos y gruñidos habían cesado, pero el silencio ahora era igual de aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con mi miedo constante. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué era lo que me había atacado aquella noche. Así que un día, acompañado de 2 amigos de confianza, me interné 15 kilómetros hacia la sierra, siguiendo los rastros que había visto anteriormente, huellas enormes, profundas, que se adentraban en el monte. El aire estaba pesado, cada paso crujía entre las ramas secas y hojas muertas. Sentía que me observaban desde la oscuridad de los árboles, que algo me seguía y se detenía cada vez que yo miraba hacia atrás. Los perros de los vecinos nos acompañaban, nerviosos, con el pelo erizado y gruñendo de vez en cuando. Avanzamos hasta un pequeño claro, donde el suelo estaba removido y había ramas rotas a nuestro alrededor. Ahí fue cuando lo vimos, restos de ropa humana dispersas entre la maleza, manchas oscuras que podrían ser sangre seca y huellas enormes que se alejaban hacia la pendiente de un barranco. El terror me golpeó con fuerza. Todo lo que había visto aquella noche y en las siguientes semanas era real. No era un perro, no era un animal normal, era algo que combinaba fuerza, astucia y algo inexplicable, casi sobrenatural. Mientras nos acercábamos, escuchamos un gruñido profundo, cercano, como si algo hubiera estado esperando a que llegáramos. Giré lentamente la linterna y ahí, a la distancia, entre la penumbra de los arbustos, apareció la figura erguida de 2 metros con hocico largo y ojos amarillentos penetrantes. Esta vez no se movió al vernos, solo nos observó. El aire se volvió frío, tan intenso que el aliento se me congelaba en la boca. Mis amigos retrocedieron, pálidos, y susurraron: «Luis, eso no es normal, tenemos que irnos». Pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Tenía que enfrentar la verdad. La criatura comenzó a avanzar hacia nosotros, pero de forma lenta, calculada. Cada paso dejaba huellas profundas en la tierra. Su mirada parecía analizar cada uno de nuestros movimientos. Fue entonces cuando noté algo que me hizo entender que había subestimado lo que enfrentábamos. Sobre una roca cercana había restos óseos humanos, parcialmente cubiertos por tierra y hojas, y junto a ellos, algo que me hizo sentir un miedo aún mayor. Un par de ojos brillantes que miraban desde la sombra, muy cerca de los restos. No era solo la criatura la que estaba ahí, había algo más, algo que nos estaba esperando.
Mis amigos comenzaron a gritar y retroceder, y yo, temblando, levanté la linterna para iluminar la zona, pero lo que vi me dejó sin respiración. Otra figura enorme, igual que la primera, de pie sobre la pendiente, observándonos con la misma calma aterradora. En ese instante comprendí que no estábamos ante un solo ser, sino ante algo que se movía en manada, que cazaba y acechaba sin que nadie pudiera detenerlo. Y lo peor, estábamos dentro de su territorio. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho. Los perros nos siguieron, pero el sonido de pasos pesados nos acompañaba, resonando detrás de nosotros, acercándose cada instante. Al llegar al pueblo, me encerré en casa y no volví a salir de noche durante semanas. Sin embargo, semanas después, mientras inspeccionaba un camino a las afueras, encontré algo que me dejó helado. Huellas gigantes similares a las que vi en mi corral, pero esta vez a 15 kilómetros del pueblo, cerca de un arroyo seco, y junto a esas, restos de ropa humana rasgada, desgarrada como si alguien hubiera sido arrastrado ahí recientemente. En ese momento comprendí lo que mi abuelo había tratado de decirme tantos años atrás. No era un perro, no era un animal, y no estaba solo. Lo que había visto aquella noche era parte de algo mucho más grande, una presencia que llevaba generaciones acechando en los montes de Chihuahua, cazando en silencio, observando cualquiera que se atreviera a internarse en su territorio. Nunca más dormí tranquilo. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada crujido del monte me recordaba que ellos seguían ahí afuera, y sé que, tarde o temprano, volverán a cruzarse en mi camino. Porque algo me quedó claro, eso que vi aquella noche no es de este mundo, y ahora sé que puede estar a cualquier distancia, acechando silencioso, esperando a su próxima víctima. Desde entonces, cada vez que escucho un ladrido extraño en la noche, me estremezco. Sé que no es un perro, sé que lo que vi aquella noche me cambió para siempre, y que la criatura todavía sigue ahí, más cerca de lo que imagino, caminando en dos patas, con ojos que brillan como faroles y un hocico que recuerda que no estamos solos.